Ella era Sofía, una joven de 22 años con el brillo de la mañana en los ojos y la resiliencia esculpida en cada uno de sus gestos. Su piel, aceitunada por el sol de su tierra natal, contrastaba con la vivacidad de su vestimenta sencilla pero siempre pulcra, reflejo de la dignidad que cargaba consigo. Sus manos, pequeñas pero fuertes, habían conocido el trabajo duro desde muy temprana edad, desde los campos de cultivo en el sur hasta las cocinas de restaurantes en la bulliciosa ciudad americana. No había que subestimar la dulzura de su sonrisa, porque detrás de ella existía una voluntad férrea, forjada en la necesidad y el anhelo de una vida mejor. Su mayor tesoro era su familia, a quienes había dejado atrás buscando horizontes, y cada dólar ahorrado era un ladrillo más en el puente que, soñaba, algún día los uniría de nuevo. Pero el destino, caprichoso y a veces cruel, le había tejido un amor inesperado en esta nueva tierra. Él era David, el hijo de Randall, un hombre que, irónicamente, era agente de ICE. David era diferente, con una sensibilidad que desmentía la profesión de su padre. Sus ojos color miel se iluminaban cada vez que Sofía hablaba de sus tradiciones, de su familia, de sus sueños de abrir una pequeña panadería que oliera a pan de dulce recién horneado y a café de olla. Se habían conocido en la universidad comunitaria, donde Sofía estudiaba repostería y David, aunque de una realidad económica muy distinta, se esforzaba por encontrar su propio camino, lejos de la sombra de la autoridad paterna. Su amor era puro, inocente, ajeno a las barreras invisibles que el mundo podía levantar. Compartían risas en cafeterías ruidosas, paseos por parques donde las hojas caían sin prisa, y confidencias susurradas bajo el manto estrellado de la noche. Se veían como almas gemelas, planificando un futuro juntos, un futuro donde el amor sería el único idioma, ajenos por completo a la tormenta que se gestaba silenciosamente, una tormenta que amenazaba con desvanecer toda esa delicada esperanza con la inclemencia de una placa y un uniforme. Mientras Sofía y David tejían un futuro de sueños compartidos, ajenos a la fatalidad, en otro rincón de la ciudad se movía la figura imponente de Randall. Él no era un monstruo con uniforme, sino un hombre, un padre de familia, que había dedicado la mayor parte de su vida a su vocación, la de agente de inmigración y control de aduanas, ICE. Para Randall, su trabajo no era simplemente un empleo, era un deber, un compromiso con lo que él consideraba la estabilidad y el orden. Había ascendido en las filas, ganándose el respeto de sus colegas por su eficiencia, su apego a las reglas y su implacable ética laboral. Sus días estaban repletos de papeleo, de operativos, de la despersonalización que a menudo acompaña a la aplicación de leyes que impactan vidas humanas. Había aprendido, con los años, a compartimentalizar su empatía, a ver los casos no como historias individuales de dolor y esperanza, sino como expedientes, números, directrices a seguir. La burocracia se había convertido en su refugio, un escudo para las complejidades emocionales que su profesión inevitablemente conllevaba. En su hogar, Randall era el padre algo ausente, a veces rígido, pero siempre preocupado por el bienestar de su hijo David. Jamás hubiera imaginado que las líneas de su vida profesional y personal, que él mantenía tan pulcramente separadas, estaban a punto de converger de la manera más dolorosa e inesperada, tejiendo una ironía cruel que él, en su ceguera funcional, era completamente incapaz de vislumbrar. La maquinaria que él servía con tanta devoción estaba a punto de devorar, sin su consentimiento o conocimiento, una parte vital de su propia existencia. El detonante de esta inminente tragedia no fue una gran conjura ni un plan maestro, sino una serie de eventos mundanos, entrelazados por el azar y la implacable red de la burocracia. En un pequeño pueblo rural, a varias horas de la ciudad donde Sofía y David tejían su amor, la oficina de ICE de Randall había recibido una denuncia anónima sobre un grupo de trabajadores indocumentados en una granja de vegetales. La información, escueta pero aparentemente precisa, encajaba con el perfil de un operativo rutinario, uno de tantos que Randall había liderado con mano firme a lo largo de los años. Sin saberlo, el destino, con su ironía macabra, había dispuesto que Sofía, buscando completar sus horas de experiencia para un curso de repostería especializada, hubiera aceptado un trabajo temporal en esa misma granja para costearse unos insumos caros que necesitaba para su proyecto final. Era una oportunidad única, le habían dicho, una forma de ganar un dinero extra sin descuidar sus estudios. Así, mientras Randall revisaba mapas y planificaba la logística del allanamiento, su mente enfocada en los detalles operativos, Sofía se despedía de David con un beso rápido esa mañana, prometiéndole volver para su cena especial de aniversario. Ella, con su delantal blanco y sus manos ya ligeras para el trabajo, ingresaba inocentemente al corazón de la trampa. Los vehículos de ICE, con Randall al mando de uno de ellos, se desplazaban sigilosamente por carreteras secundarias, acercándose a la granja, ajenos al hecho de que entre los trabajadores esperándolos, con una mezcla de cansancio y esperanza en el rostro, se encontraba la mujer que, en pocas horas, se convertiría en el epicentro de la mayor catástrofe personal de la vida de la gente.
El amanecer aún luchaba por abrirse paso entre las montañas cuando el rugido de los motores y el inconfundible chirrido de neumáticos sobre la gravilla rompieron la calma de la granja. Sofía, con el delantal recién anudado y las manos ya en la masa de las primeras hogazas del día, levantó la mirada, sorprendida. Varias camionetas de Ice, relucientes y amenazantes, irrumpieron en el camino de tierra, sus sirenas, aún silenciosas, prometiendo una inminente estridencia. Hombres y mujeres con uniformes oscuros y chalecos tácticos, armados y con rostros impasibles, descendieron con rapidez coordinada, dispersándose por el lugar. La confusión inicial se transformó en un pánico sordo, luego en gritos ahogados y susurros de terror. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un presentimiento helado que le apretó el corazón. Sus ojos buscaron una salida, cualquier rendija, pero los agentes ya habían formado un cerco. Uno de ellos, un hombre robusto con mirada penetrante, la señaló directamente. Era Randall, el padre de David, dirigiendo la operación con la misma eficiencia fría de siempre, sin la menor señal de reconocimiento en sus ojos. Ella, paralizada por el shock y el miedo, no tuvo tiempo de reaccionar. Las manos de un agente la tomaron con firmeza, el metal frío de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, un sonido seco que resonó en el silencio de su mente. Los murmullos se hicieron más intensos, las órdenes lapidarias, el llanto de una mujer en la distancia. Sofía fue guiada, empujada, hacia una de las camionetas, un vehículo sin ventanas, un cubo metálico que simbolizaba la pérdida de su libertad. Miró a los otros trabajadores, sus rostros reflejando la misma desesperación y resignación, algunos con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Para Randall, ella era una cifra más, un objetivo cumplido, una persona anónima en una operación exitosa. Su rostro no mostró más que la determinación que exigía su deber, sus movimientos eran profesionales y desapasionados. La deshumanización del proceso era total, gélida, imparable. Las puertas de la camioneta se cerraron con un golpe seco, sumergiendo a Sofía en la oscuridad, en la incertidumbre y en el abismo de lo desconocido, mientras David, en la ciudad, planeaba la cena de aniversario, ajeno por completo a la pesadilla que había atrapado a su amada. No fue hasta horas después, en la fría y estéril estación de detención, bajo la tenue luz de los fluorescentes, que el mundo de Randall se fragmentó en 1000 pedazos. La pila de expedientes se apilaba sobre su escritorio, cada uno una cara, una historia anónima, pero el protocolo dictaba que cada detenido debía ser procesado, sus datos ingresados, sus documentos revisados. Con una rutina mecánica, Randall tomó el siguiente archivo. El nombre en la parte superior, Sofía Martínez. Hubo un leve zumbido en sus oídos, un eco familiar que no lograba ubicar de inmediato. Luego, sus ojos se posaron en la fotografía adjunta. La imagen era de carné, pero inconfundible. El mismo brillo en los ojos, la misma sonrisa dulce, aunque ahora teñida de una tristeza inconmensurable. Su respiración se detuvo, el aire se le quedó atorado en la garganta. La mano que sostenía la carpeta comenzó a temblar imperceptiblemente. No, no podía ser. Esta era la chica de David, la que su hijo le había presentado hacía meses, la que había traído luz y risas a su casa en las pocas ocasiones que la había visitado. La chica por la que David, su hijo, su propia sangre, había expresado un amor tan profundo y sincero. El shock inicial se transformó rápidamente en una negación visceral. Debía ser un error, una coincidencia de nombres, una fotografía parecida. Pero el detalle del lunar justo debajo del ojo izquierdo, ese mismo lunar que David había mencionado una noche, disipó cualquier duda. Era ella. Su Sofía. La Sofía de su hijo. Un sudor frío le empezó a escurrir por la frente, a pesar del aire acondicionado que helaba la sala. El mundo dejó de girar. La burocracia, las reglas, el deber, todo se disolvió en un horror gélido. Sus propias manos habían puesto las esposas a la mujer que su hijo amaba, a la posible madre de sus futuros nietos, a una parte esencial y luminosa del frágil equilibrio de su familia. Sintió una náusea, un vértigo que amenazaba con hacerle perder el control. Sus compañeros lo miraron, notando de repente su palidez, su silencio inusual. Pero Randall no los veía, solo veía el rostro de Sofía en la foto, y detrás de ella, el rostro de David, lleno de reproche, de dolor, de una traición inimaginable. La realización de su ceguera funcional lo golpeó como un rayo. No había sido un monstruo sin uniforme, pero había sido un ciego, un autómata que, en su celo por cumplir con el deber, había arrasado su propio jardín. Cada fibra de su ser gritaba, suplicaba, que aquello fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero la pila de expedientes, la frialdad de la oficina, la presencia de Sofía en una celda a pocos metros de donde él estaba sentado,
todo era terriblemente real. Su imperio de orden y control se había derrumbado, reducido a escombros por su propia mano. Randall, el agente implacable, el hombre de hierro, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, impotentes, amargas. No había forma de deshacer lo hecho, de borrar la imagen de su futura nuera tras las barrotes, por una acción que él mismo había supervisado. ¿Alguna vez has sentido que una decisión, tomada con las mejores intenciones o en el cumplimiento de un deber, te ha regresado de la forma más cruel e impensada? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La noticia, como un veneno sigiloso, no tardó en filtrarse, primero como un rumor helado, luego como una certeza devastadora. Fue David quien recibió la llamada. Una voz oficial, distante, le informó sobre la detención de una Sofía Martínez en un operativo rural, sospechosa de permanecer ilegalmente en el país. Al principio, la incredulidad. No podía ser su Sofía, la de su suave perfume y sus promesas de pan recién horneado. Pero luego, un nudo frío se le formó en el estómago, un presentimiento se apoderó de él. Y justo cuando el pánico comenzaba a invadirlo, la visión de su padre, Randall, regresando a casa horas después del operativo, con el rostro ceniciento y los ojos enrojecidos, selló la terrible verdad. David no necesitó palabras. Vio el horror reflejado en la mirada de su padre, la culpa que lo carcomía desde dentro. El amor se transformó en una rabia hirviente. «Fuiste tú la arrestaste», gritó David, sus palabras un látigo que azotaba el silencio tenso de la sala. La imagen del padre, el héroe, el pilar de su mundo, se desmoronó frente a sus ojos, revelando al verdugo inadvertido. La madre de David, Elizabeth, que hasta ese momento había permanecido al margen de los detalles del trabajo de Randall, observó la escena con creciente alarma. Cuando Randall, con voz quebrada, confesó la identidad de la detenida y su propia participación, el mundo de Elizabeth también se desplomó. Sofía no era solo la novia de su hijo, era una joven dulce, educada, que había empezado a iluminar su hogar con su presencia. La idea de que su propio esposo, el hombre con el que había compartido una vida, hubiera sido el instrumento de semejante tragedia, la desgarró. El dolor en los ojos de David, la traición palpable en sus palabras, la desesperación silenciosa de Randall, todo se convirtió en un torbellino de emociones destructivas. La cena de aniversario que David había planeado, con su promesa de futuro y felicidad, se había convertido en la sombría ceremonia de la implosión familiar. El hogar, antes un refugio seguro, se transformó en un campo de batalla emocional, donde las palabras volaban como esquirlas y el silencio se sentía como una condena. Cada mirada, cada gesto, estaba cargado de un reproche mudo, un pesar profundo que amenazaba con devorar los cimientos mismos de la familia. El colapso emocional de Randall y el desgarro familiar marcaron el inicio de una nueva y agotadora batalla. No había tiempo para lamentaciones, la prioridad era Sofía. David, con una determinación férrea forjada en la desesperación, se lanzó a la búsqueda de ayuda legal. No importó el costo, ni las advertencias sobre lo difícil que sería. Su padre, Randall, a pesar de la culpa abrumadora que lo consumía, intentó usar sus contactos, sus conocimientos internos del sistema, para encontrar una rendija, una excepción, algo que pudiera revertir la situación. Pero la maquinaria burocrática, esa misma a la que él había servido con tanta devoción, se reveló implacable y fría, sin rostro. Cada puerta que tocaban se cerraba con la misma respuesta: protocolo, procedimiento, la ley. Los abogados, consultados, muchos con experiencia en casos de inmigración, solo podían ofrecer un atisbo de esperanza, una remota posibilidad de apelar, de presentar argumentos para una fianza, pero siempre con el telón de fondo de la inminente deportación. Los costos se disparaban, añadiendo una capa más de estrés a la ya insoportable carga familiar. Pero la historia de Sofía, transformada en un relato íntimo de injusticia y amor truncado, comenzó a resonar más allá de las paredes de su hogar. Elizabeth, con el corazón roto por su hijo y con una renovada empatía por la joven, contactó a viejos amigos, a líderes comunitarios, a activistas que conocían el laberinto del sistema migratorio. Fue ahí donde apareció una figura inesperada, el reverendo Miguel, un pastor local conocido por su incansable lucha por los derechos de los inmigrantes, un hombre de fe y acción, cuya voz resonaba en las calles y en los pasillos de poder. Él, con su red de apoyo, con su conocimiento de la ley y su capacidad para movilizar a la comunidad, se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad. El caso de Sofía se transformó en un estandarte de la lucha, un ejemplo más de cómo la rigidez del sistema podía desbaratar vidas inocentes. La comunidad se unió, organizando colectas para los gastos legales, vigilias frente al centro de detención y escribiendo cartas de apoyo. No fue una solución mágica, no hubo un decreto repentino de libertad, sino una lucha diaria, agotadora,
contra un adversario invisible pero omnipresente. Randall observaba, impotente, cómo su mundo profesional se alzaba como un muro infranqueable contra su propia familia, revelando la deshumanización que él mismo había ayudado a perpetuar. Cada negativa, cada retraso en el tribunal, cada mirada desalentadora de los abogados, golpeaba no solo la esperanza de David, sino también la frágil creencia de Randall en la justicia de su propio sistema. A pesar de la movilización, de las voces alzadas en su nombre, de la incansable lucha legal, el sistema se mostró inflexible. El día llegó, con la misma frialdad implacable con la que la camioneta de ICE había irrumpido en la mañana de Sofía. La deportación se ejecutó. Las lágrimas de David, contenidas hasta el último momento, se desbordaron en una estación de autobuses que parecía el fin del mundo. Las súplicas de Randall, sus conexiones, sus súbitas revelaciones sobre la crueldad del sistema al que había servido, chocaron contra un muro de indiferencia burocrática. Sofía se fue, llevándose consigo una parte del alma de David, y dejando un vacío inmenso en la familia de Randall. Pero no todo estaba perdido, no toda esperanza se había disuelto en la amargura de la despedida. El reverendo Miguel, con su sabiduría serena, había logrado negociar un Parole Place especial para Sofía, una promesa de que, aunque deportada, su caso podría ser revisado en un futuro no muy lejano si las condiciones lo permitían, sin necesidad de esperar años fuera del país. No era la victoria total que todos anhelaban, pero era una grieta, una pequeña luz en la oscuridad, un reconocimiento, por minúsculo que fuera, de su humanidad y de la posibilidad de reunificación. El verdadero giro, sin embargo, no fue solo esa pequeña victoria legal, sino la transformación que la tragedia obró en Randall. La sombra de Sofía, de la chica que él mismo había entregado a la maquinaria, pesaba sobre él cada segundo. El hombre de reglas y protocolos se había roto, y de sus cenizas emergió alguien nuevo, alguien que había entendido el dolor en su propia carne. Renunció a su puesto en ICE, una decisión que sorprendió a todos, pero que para él era la única vía para expiar su culpa y honrar la memoria de la vida que había trastocado. Se unió al reverendo Miguel, prestando su conocimiento interno del sistema, su experiencia, su voz, para abogar por otros, para luchar desde el otro lado de la barrera por las familias que, como la suya, habían sido desgarradas. Su nueva misión era desmantelar la deshumanización que él mismo había encarnado, convertirse en un defensor activo, en un puente entre el sistema y aquellos a quienes el sistema aplastaba. La lección era dura, cruel, pero innegable. La empatía, el amor, la humanidad, siempre deben prevalecer sobre la ciega obediencia a las reglas. Esta experiencia, aunque desgarradora, sembró en Randall una nueva semilla de propósito. ¿Qué harías tú si descubrieras que, sin quererlo, has causado la mayor injusticia en la vida de tu propia familia? Comparte tu reflexión en los comentarios. La tragedia, aunque marcada por la amargura de la separación, dejó un legado imborrable en cada miembro de esa familia y resonó mucho más allá de sus muros. David, a pesar del dolor de la ausencia de Sofía, encontró en esa herida una fuerza inquebrantable para luchar por la justicia, dedicando su vida a abogar por los derechos de los inmigrantes, convirtiéndose en una voz poderosa y apasionada. Elizabeth, la madre, transformó su dolor en compasión activa, liderando iniciativas comunitarias para apoyar a familias separadas, demostrando que la empatía puede nacer de la más profunda adversidad. Pero fue Randall, el agente convertido en activista, quien encarnó la lección más potente. Su rostro, antes duro por el deber, ahora reflejaba una profunda sabiduría y una tristeza redentora. Su historia se convirtió en un faro para muchos, una prueba viviente de que incluso aquellos inmersos en la maquinaria pueden despertar y elegir un camino de humanidad y servicio. La saga de Sofía, Randy, David y Elizabeth no fue solo un cuento de infortunio, sino un recordatorio palpable de las innumerables historias que se desenvuelven cada día en las sombras, lejos de la mirada pública. Son relatos de resiliencia, de amor inquebrantable, y de la dolorosa realidad de millones que buscan un lugar seguro bajo el sol. Nos recuerda que la indiferencia no es una opción, que cada vida importa, y que la búsqueda de justicia y dignidad es una responsabilidad compartida, un llamado constante a la acción y a la reflexión sobre el tejido humano que nos une a todos.